¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad espero que hayas tenido una semana muy bonita y que el día de hoy puedas disfrutar y puedas estudiar con nosotros en nuestro estudio bíblico que estamos haciendo sobre el libro de Colosenses. Hemos aprendido muchas cosas con respecto a quién es Cristo, eh, por qué es importante que nosotros la sepamos para que entendamos que nuestra salvación no está puesta en manos de cualquier persona, sino en manos de alguien que es suficiente, porque es supremo, porque Él está sobre todas las cosas, porque Él fue el primero, porque Él es el creador de todas las cosas, porque en Él habita la plenitud de Dios, porque Cristo era Dios mismo. Así que nuestra salvación no está depositada en cualquier persona, sino en el Dios verdadero. Sin embargo, los seres humanos somos muy dados a seguir leyes, a seguir normas. Eso como que nos da cierta seguridad. Y es por eso que yo le puse este día a nuestro estudio alto, no retrocedan, porque como seres humanos somos muy dados a volver atrás. Pero antes de seguir, me gustaría que oráramos y que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Muchas gracias, Dios mío. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra, y el día de hoy sé que tú tienes algo reservado para nosotros. Ponemos este estudio delante de ti, Señor, esperando que seas tú quien lo bendiga, esperando que seas tú quien nos ayude a entender esas verdades espirituales que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a permanecer firmes en ti. Gracias, Dios mío, porque es por tu mera misericordia que nosotros estamos aquí. Ninguno de nosotros merecía estar aquí, pero tú fuiste, nos buscaste y nos has rescatado para apartarnos, para que vivamos de acuerdo a tu palabra. Tú elegiste vivir en cada una de nosotras, Señor, y cómo podríamos agradecer por esa vida eterna más que obedeciéndote, más que amándote y seguir creciendo y madurando para hacerte útil en tu obra, Señor. Gracias te damos por este estudio del libro de Colosenses y gracias te doy por cada mujer que fielmente, martes a martes, tú les pones en el corazón que sigamos estudiando. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, vamos a tener en mente que, o más bien no perder de vista que estamos leyendo una carta. Estamos leyendo una carta de un hombre que se encontraba preso allá en Roma. La razón por la que él estaba preso es porque él predicaba el Evangelio. Y él, aunque se encontraba allá en un arraigo domiciliario, pues él estaba preocupado porque su hermano Epafras le había llevado noticias de cosas que estaban sucediendo con la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea. Y entonces Pablo realmente pues escribe esta carta y ya te vas a dar cuenta por medio de los versículos que hoy vamos a leer cuál era su preocupación. Bueno, ¿quién era esta iglesia de Colosas? Pues ya lo hemos venido diciendo, era un grupo de judíos y un grupo de gentiles que lo único que tenían en común era que habían creído en Cristo por la fe que Dios había depositado en ellos para formar de ambos pueblos un solo pueblo. Y ellos habían entendido que su vida estaba segura y su vida eterna estaba segura en Dios por medio de la fe que ellos habían puesto en el sacrificio de Jesús. Y estaban
teniendo una comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo? Al poco tiempo, porque era una iglesia relativamente joven, esta iglesia empezó a ser atacada. No tan solo atacada, sino seducida. Seducida, y ellos como que estaban un poco ya convencidos en querer seguir esas filosofías humanas que habían llegado a atacar a la iglesia con el único propósito de desviarlos, de hacerlos dudar, de hacerlos retroceder a su vida anterior. Y que dejaran de poner esa confianza en Dios como lo habían hecho al inicio de su conversión al cristianismo. Les pasaba muy similar, como quizás te ha pasado a ti o me ha pasado a mí, que iniciamos con mucho gozo, con mucho deseo, pero siempre hay cosas que nos quieren hacer dudar y que nos quieren hacer retroceder. Entonces, debido a esa situación en la que se encontraba la iglesia, Pablo cree pertinente recordarles en toda esta carta una y otra vez la suficiencia de Cristo y otras cosas acerca de Cristo que eran fundamentales para que ellos pudieran permanecer firmes y perseverar a lo largo de su vida. Así que este día leeremos otra porción de esta carta y veremos que había falsos maestros criticando, condenando e invitando a los creyentes para que vivieran de cierta manera o que practicaran ciertas disciplinas que a simple vista pues eran inofensivas. Sin embargo, el objetivo de ellos, como te decía, era desviar a estos creyentes y hacerles creer que les faltaba algo más que solo su fe en Cristo Jesús. Era una manera de hacerlos sentir incompletos. En otras palabras, ellos les decían que les hacía falta regresar a sus costumbres anteriores para que ellos pudieran perseverar y lograr su salvación o su crecimiento espiritual. ¿Qué te parece si avanzamos y leemos? Acompáñame a leer ahí Colosenses en el capítulo 2 y leeremos el versículo 16 y el 17. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es la realidad. Entonces vemos aquí que Pablo les quiere decir que por esas razones que ya les había expuesto anteriormente, como vimos en el estudio bíblico pasado, que no dejaran que nadie los criticara, que no dejaran que nadie los criticara con respecto a esas cosas, porque ustedes, les dice, ya no viven bajo ese mismo régimen de ley que vivían antes. Pero los falsos maestros querían imponer de alguna manera algún tipo de regulación alimenticia, querían que volvieran a ese tipo de celebraciones religiosas, a ese día, a sus ceremonias, porque en realidad, ¿cuál era el propósito de imponer esto? Era decirles que esas leyes o esas ceremonias seguían vigentes. Pero lo que acabamos de leer dice que eso era sombra de lo que había de venir. Fueron sombras tenues, copias o figuras que apuntaban a Cristo. Pero con la llegada de Cristo, esa realidad fue palpable y habitó en ellos, porque Cristo habitaba en cada creyente. Entonces, si Cristo habitaba en cada creyente, esas sombras
esas copias o esas figuras carecían de valor. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Hebreos. Vamos al capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. Tú lee todo el capítulo en casa, pero nosotros aquí, por causa del tiempo, vamos a leer el versículo 1. Dice, en el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Qué interesante. Pablo aquí le dice, abran los ojos. Es como, abran los ojos, ¿por qué quieren volver a lo de antes? Si eso era solamente una sombra. Recuerdan que al inicio de esta carta, ahí como en el capítulo 1, en los primeros versículos, leímos que Pablo oraba porque ellos tuvieran un entendimiento espiritual, porque él quería que comprendieran estas cosas. Y porque si ellos tenían un entendimiento espiritual, ellos podrían permanecer, ellos seguirían creciendo, pero mientras crecían, sus ojos estarían puestos en el único que podía cuidarles, en el único en el que se podían proteger de tantas mentiras. Entonces, veamos aquí de qué los quería proteger o qué era lo que Pablo quería que viera que había detrás de estas críticas. Bueno, lo que había detrás de todas esas críticas de esos falsos maestros era el legalismo, porque ellos querían hacerle saber al pueblo que tenía que regresar a esas antiguas costumbres. Y quisiera que entendiéramos qué es el legalismo. Bueno, el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres. El Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios mediante su obra redentora en Cristo. Es decir, el Evangelio nos permite reconocer y saber que hemos sido salvos por pura gracia, no por nuestros méritos. Pero el legalismo quería llevar a estos cristianos a que confiaran en su propio esfuerzo. Entonces, te invito a que leamos Efesios 2, del 1 al 5, perdón. Y ahí vamos a poder ver cómo realmente somos salvos por gracia. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, desobedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es importante que Pablo les dice, no vuelvan a donde estaban antes. Allá estaban, pero por gracia fueron salvos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender hoy día, que por gracia hemos sido salvos. Entonces, si hacemos cosas por
mero legalismo en nuestras propias fuerzas, realmente eso no vale. Esa motivación no es correcta delante de Dios. Fíjate que el legalismo nos lleva a que creamos que debemos de obedecer primero para ser aceptados o merecer algo. Pero el Evangelio nos lleva a entender que hemos sido aceptados primero y luego viene la obediencia por comprender como lo que acabamos de leer en Efesios 2 del 1 al 5. En el legalismo todo depende de mi esfuerzo personal o de mi compromiso, mientras que en el Evangelio nos lleva a descansar en Cristo, no solo en lo que tiene que ver para la salvación, sino en todo lo que tiene que ver para mi crecimiento y madurez espiritual. Nos lleva a confiar en Él. Y es importante que podamos ver por qué es tan atractivo el legalismo para el ser humano. Porque el legalismo nos lleva, apela al orgullo humano, porque todo lo logramos por nuestro propio esfuerzo. Entonces, yo creo que es importante que los creyentes de Colosas y nosotros también podamos entender que solo en los méritos de Cristo podemos ampararnos y podemos seguir confiando en Él mientras caminamos este trayecto. Así que vamos a seguir avanzando y te invito a que leamos Colosenses 2, 18 al 19. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insiste en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a la medida que Dios los nutre. Sigue aquí Pablo haciendo advertencia a la iglesia. ¿Y qué está advirtiendo aquí? Bueno, les está advirtiendo con respecto al misticismo. Les está diciendo que no dejen que estos falsos maestros los hagan sentir culpables porque ellos no practican o no tienen las mismas experiencias que según estos maestros falsos tenían. Porque de alguna manera estos hombres lo que querían hacerlos sentir es que ellos, por tener ese tipo de visiones, por tener ese tipo de experiencias, eran superiores, porque habían alcanzado pues una relación superior con Dios. Y recordemos que Pablo señalaba que eran falsos porque no estaban unidos a Él y que Él, bueno, a Cristo, cuando digo Él me refiero a Cristo, no, estos falsos maestros no estaban unidos a Cristo y que Cristo era la cabeza. Y si no estaban unidos a la cabeza, ¿de dónde iban a venir esos pensamientos de estas personas? ¿De dónde iban a venir sus visiones? ¿De dónde iban a venir toda esa revelación? Entonces, por esa razón es que Pablo le dice, no permitan que ellos los condenen y ustedes sentirse culpables, porque seguramente ellos se sentían culpables por no tener ese tipo de experiencias. Y me gustaría que viéramos qué es el misticismo y por qué se había producido ese misticismo. Ya entendimos, porque estos falsos maestros no estaban unidos a la cabeza que era Cristo. Entonces, el misticismo es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansar únicamente en la iluminación interna, o sea, buscar dentro de nosotros mismos esa luz. Realmente el misticismo no es otra cosa más que un ejercicio de poner tu mente en blanco y abandonarse a todo tipo de experiencia.
La verdad es que estos místicos lo que promovían y enseñaban era que para alcanzar una unión profunda con Cristo era necesario, nomás ponte a pensar, poner el intelecto de lado y dejarse llevar. O sea, es algo totalmente ilógico. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo en las religiones orientales ellos recurren a mantras, es decir, repeticiones de una misma sílaba, una misma palabra o un mismo sonido para vaciar su mente de todo pensamiento concreto y de esa manera descansar o encontrar la paz y abandonar toda preocupación mediante este ejercicio de poner su mente en blanco. O sea, eso es lo más antibíblico que yo he podido escuchar. Sin embargo, hoy día es muy practicado en los gimnasios, es muy practicado en las religiones orientales y pues se me hace realmente es que si nosotros no ponemos atención y no nos damos cuenta de esas cosas, es no tener un entendimiento espiritual. Porque, ¿cómo vamos a poner la razón de lado cuando Dios nos habla mediante su palabra escrita? Y para poder entender la palabra es necesario usar nuestro intelecto y y para poder tener entendimiento y comprender la revelación de Dios. No podemos dejar la mente afuera en nuestra relación con Dios. Para entender la escritura tenemos que usar nuestra mente. Fíjate que una vez los fariseos, que eran conocedores de la ley, le preguntaron a Cristo, allí en Mateo 22:37, que cuál era el mandamiento más importante. Y Cristo le responde, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Dime tú. O sea, el mismo Jesús está diciendo, para amar a Dios es necesario que uses todo tu ser. ¿Cómo es posible que vamos a poner nuestro razonamiento de lado para conocer a Dios o para tener una comunión con Dios? Pero aparte, es importante que podamos ver que nadie puede comunicarse, y menos si no es un hijo de Dios, de una manera directa y profunda con Dios. Porque Dios ha establecido y la Biblia nos enseña que uno puede acercarse a Dios solamente a través de un mediador. Y para ello vamos a ir a Primera de Timoteo 2:5, lo vamos a leer en la versión Reina Valera y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, aquí es bien importante, o sea, ¿cómo es posible que ellos puedan decir que están buscando una relación profunda y directa con Dios e ignorar al que era el eje del evangelio, que era Cristo Jesús? Es ilógico, ¿verdad? Nadie podría tener una relación directa y profunda con Dios si no tenía como cabeza a Cristo Jesús. Y estos falsos maestros, les dice Pablo, no están unidos a Cristo. Y aquí cabe mencionar, fíjate bien, que la razón por la cual nosotros siempre oramos en el nombre de Jesús no es porque es algo mágico o como una especie de mantra para que la oración que estamos haciendo o la petición que estamos haciendo a Dios se cumpla. No, para nada. Lo que significa orar en el nombre de Jesús es que yo voy delante de Dios, pero no lo hago en mi propio nombre, sino que voy a Él en el nombre de Jesús, que es quien está a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros. Dios le ha dado un lugar de honor y es estar a la diestra del Padre, dice Hebreos 7:25. Así que por esa razón Pablo le dice que nadie lo descalifique por no haber seguido reglas o no tener experiencias religiosas como las que ellos están teniendo. En pocas palabras, Pablo le dice, ustedes no necesitan más que creer en Jesús. Eso es lo que ustedes necesitan para seguir teniendo una comunión con el Señor. Al parecer, estas personas, como te digo, querían hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir que a ellos les faltaba algo más. Pero no era verdad, era una percepción que querían poner en la vida de aquella iglesia de Colosas. Al parecer, creo que ellos, mediante esta adoración y culto a los ángeles, querían demostrar una abnegación o una humildad, queriendo dar a entender que los ángeles estaban más cerca de Dios y que por eso rendían ese culto a los ángeles. En realidad ellos lo que querían era desviar a los colosenses de su confianza en Cristo, porque ellos no estaban unidos a Cristo, como ya lo he repetido varias veces. Aparte, la Biblia nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No los ángeles, no la Virgen, no las imágenes. Entonces, lo que ellos estaban proponiendo, una adoración mediante los ángeles, era una doctrina o una enseñanza que provenía como leímos en Timoteo, de los demonios. Era cosa que venía de mentes humanas y era una doctrina demoníaca. Y llama la atención que a pesar de lo que la Biblia dice y nos enseña, eso no ha desaparecido el día de hoy. Hoy mismo, dentro del cristianismo, ha surgido un movimiento que le llaman movimiento carismático y que este movimiento hace énfasis en ¿qué crees? En sueños, en visiones, en sentimientos y experiencias y cómo a través de esas experiencias ellos reciben una nueva revelación. Y eso no es otra cosa más que una forma de misticismo cristiano. Y yo no quiero decir que no sea posible que Dios se revele a ti o a mí mediante un sueño o una visión. Sin embargo, lo que sí quiero dejar muy claro es que debemos tener cuidado de la naturaleza subjetiva de nuestros sentimientos y de las impresiones espirituales que podamos tener. Así que es importante recordar que cualquier cosa que un cristiano experimente debe alinearse con la verdad de la Biblia. Dios nunca se contradice a sí mismo, porque Él no es autor de confusión. Y en lugar de que estemos buscando experiencias místicas porque nos sentimos incompletos, debemos perseverar en nuestra comunión con Cristo, mediante la oración, mediante el estudio de su palabra, mientras Él completa su plan en nuestra vida. Debemos confiar que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, no nos dejará a medias, porque tu salvación y la mía no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Te invito a que sigamos leyendo para ya ir aterrizando y vamos a leer Colosenses 2 del 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso.
podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Yo quiero pensar que Pablo está poniendo un énfasis especial en el versículo 23 porque ellos ya estaban, porque siguen cumpliendo, dice, con esas reglas del mundo. O sea, eso me da a entender a mí que ellos ya habían retrocedido. Y al leer esta última porción, yo creo que Pablo deja claro que la vida cristiana va más allá de cumplir una serie de reglas, de tener experiencias. Y por eso Pablo les dice que no permitan que esos falsos maestros los hagan sentir como cristianos a medias, porque ellos ya estaban a medias, porque ya estaban de nuevo practicando ese tipo de cosas. Estos impostores no solo promovían el legalismo, el misticismo, sino también una vida inclinada al ascetismo. Es por eso que te digo que Pablo hace énfasis en el versículo 23. Y para entender un poquito en lo que está haciendo énfasis Pablo, ¿qué es el misticismo? Bueno, el misticismo es una doctrina que enseña que la santidad o crecimiento espiritual se logra mediante las privaciones de ciertos placeres, el descuido riguroso de uno mismo, la abnegación extrema, hasta el sufrimiento autoinfligido. Yo creo que después de leer esto, nos queda claro cómo hemos visto imágenes hoy día de cómo la gente cumple mandas y hace cosas infligiéndose dolor, porque quizás creen que de esa manera van a alcanzar esa santidad o van a poder mantenerse en esa promesa que han hecho. El mismo Martín Lutero se autoinfligía porque él una y otra vez se encontraba haciendo cosas que no quería. Es por eso que Pablo dice allí en el versículo 23 que ese tipo de disciplina corporal o esa abnegación o esa religión de abnegación no ayuda de ninguna manera a vencer los malos deseos. Martín Lutero se encontraba una y otra vez con pensamientos que no eran de acuerdo a la palabra de Dios, y es por eso que él dice y defiende que es solo por gracia que hemos sido salvos, que nadie merece, porque nadie podemos cumplir al pie de la letra la ley. Y eso es bien importante porque estas personas enseñaban que la santidad se alcanzaba mediante una vida de privaciones y solo de esa manera se podía alcanzar un nivel espiritual más profundo. Y por eso Pablo lo llama a reflexionar en el versículo 20 y 21. ¿Por qué se someten a preceptos o reglas del mundo como si todavía vivieran en el mundo? Pablo les está diciendo, ustedes ya murieron con Cristo. Y lo que Pablo quiere decirles a los colosenses es, ustedes ahora tienen una nueva identidad en Cristo. Ya no pertenecen a ese sistema de valores que los regía antes. Aunque sigan viviendo en este mundo, ellos habían regresado a refugiarse a lo que ellos conocían como cualquier ser humano. Nos refugiamos en lo que conocemos. Pero Pablo les dice, ¿por qué? ¿Por qué se someten a esas reglas? Ustedes ya tienen una vida nueva. Ustedes ya murieron con Cristo. ¿Por qué si ustedes ya han muerto con Cristo quieren someterse a prácticas religiosas y mundanas o a dogmas que son enseñanzas humanas? Cuando dice mundanas quiere decir cosas de este mundo, cosas que van a perecer por el uso. Nos dijo allí la porción que leímos. O sea, enseñanzas humanas que no nos llevarán a ningún lado.
Pablo lo que quería era que regresaran a poner la vista donde tenían que tenerla. Vamos allí a leer Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Este versículo nos reafirma que esas prohibiciones a las que Pablo se está refiriendo solo podían venir de espíritus engañosos o de doctrinas de demonios. Te voy a volver a leer lo que dice el verso 23 de Colosenses. Dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. A estas alturas nos debe de quedar claro que no podemos alcanzar a Dios por seguir reglas que requieren una gran devoción y de una abnegación religiosa, ni por cumplir con ciertos ritos, ni practicar una religión. Tampoco Pablo está diciendo aquí que todas las reglas son malas, pero lo que sí quiere él enfatizar es que no podemos ganar la salvación por cumplir leyes, o normas, porque nuestra salvación no depende de nuestra responsabilidad, no depende de nuestra autodisciplina, sino del poder de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Me entiendes? Allí radica nuestra confianza. De Él depende nuestra salvación y nuestra vida eterna, no de ese tipo de disciplina. Pablo está enseñando que el ascetismo es una práctica inútil porque no ofrece ninguna ayuda para vencer los malos deseos y que tiene una apariencia aparte, tiene una apariencia de humildad, porque todo es externo, porque está basado en el esfuerzo humano, no está basado de una comunión con Dios, sino todo lo que una persona pueda llevar a cabo. El ascetismo no produce santidad, hermanas, produce orgullo, porque todo lo logra el ser humano. Y yo te quiero invitar para terminar con nuestra última lectura bíblica, que leamos Gálatas 3, del 1 al 5, porque yo me imagino que él se estaba expresando de la misma manera que se expresó en ese momento con los Gálatas. Leamos. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios
le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Creo que después de leer esta cita podemos entender de manera más clara lo que Pablo trataba de explicarles en la porción que estamos estudiando a los creyentes de Colosas y a los creyentes de la Odisea. Y el mensaje es: abran los ojos, no retrocedan. Y eso debería significar para nosotros que regresar atrás es creer que por medio del esfuerzo humano queremos ganar o podemos ganar el favor de Dios. Eso debería de significar para nosotros también. O que por medio de experiencias alcanzaremos un nivel espiritual mayor. Realmente esas prácticas son contrarias al Evangelio, son contrarias a lo que Cristo ofrece. Y es característico de toda herejía. Con justa razón, Pablo, en toda esta carta de los Colosenses, insiste en la suficiencia de Cristo. Porque estos falsos maestros querían minimizar la obra y la persona de Jesucristo. Así que por eso él repite una y otra vez que Cristo es suficiente y que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Así que yo espero con todo mi corazón que el Espíritu de Dios haya podido traer si estamos retrocediendo, haya podido traer convicción en ti o en mí para saber dónde está nuestra motivación, dónde descansa nuestra confianza, mientras caminamos los años que Él nos permita vivir en esta tierra. Espero que este estudio siga siendo de bendición para tu vida y nos vemos el próximo martes. Y si puedes, acompáñanos allí por la plataforma de Zoom. Más tarde vamos a tener reflexión acerca de esta enseñanza allí en vivo y en directo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.